¿Alguna vez te has encontrado en una situación desesperada, sintiendo que la única salida es hacer una promesa audaz, un pacto solemne con fuerzas superiores, sin detenerte a considerar las posibles consecuencias? La historia que vamos a explorar hoy nos sumerge en la vida de un hombre que hizo precisamente eso, un voto que lo llevaría a tomar una decisión desgarradora con un precio inimaginable. Hoy nos adentraremos en el relato bíblico de Jefté, un líder militar valiente pero con un origen humilde y marcado por el rechazo, cuya historia culmina en un acto que ha sido objeto de debate y dolor durante siglos: el sacrificio de su hija. Exploraremos los detalles de su vida, las circunstancias que lo llevaron a hacer su fatídico voto y la ambigüedad que rodea el cumplimiento de esa promesa. Antes de comenzar, me gustaría ofrecerte que te suscribas al canal para no perderte ninguna de las historias que publicamos sobre las Sagradas Escrituras. En un mundo donde las promesas a menudo se hacen a la ligera, la historia de Jefté nos ofrece una profunda reflexión sobre la seriedad de nuestros compromisos, especialmente aquellos hechos ante Dios, y las consecuencias imprevistas que pueden acarrear nuestras palabras impulsivas. Su tragedia nos invita a considerar el peso de nuestras decisiones y el verdadero precio de mirar atrás en el cumplimiento de un juramento. Para comprender la complejidad de la historia de Jefté, es crucial examinar sus humildes comienzos y el camino sinuoso que lo llevó a convertirse en un líder en Israel. Jefté no nació en el seno de una familia noble o influyente. El libro de Jueces, en el capítulo 11, versículos 1 al 3, nos revela su origen marginal. Era hijo de una prostituta, una mujer cuyo nombre no se menciona, lo que en la sociedad israelita de la época lo situaba en una posición social muy baja, casi al margen de la comunidad. Esta circunstancia de su nacimiento tuvo consecuencias directas y dolorosas en la vida de Jefté. Sus medio hermanos, hijos de la esposa legítima de su padre, lo despreciaron y lo rechazaron por completo. Viéndolo como una amenaza para su herencia y su posición familiar, lo expulsaron de su casa y de la tierra que le correspondía por derecho de nacimiento. Este rechazo temprano dejó una marca profunda en Jefté, moldeando su carácter y su visión del mundo. Despojado de su hogar y de su familia, Jefté se encontró solo y marginado. En lugar de sucumbir a la desesperación, reunió a su alrededor a un grupo de hombres ociosos y aventureros, personas también rechazadas por la sociedad, y se convirtió en su líder. Este grupo de hombres, descrito a menudo como bandidos, podría ser visto, desde una perspectiva moderna, como una especie de Robin Hood del desierto, viviendo al margen de la ley y quizás subsistiendo de lo que podían obtener de otros. Esta etapa de su vida le proporcionó a Jefté habilidades de liderazgo, estrategia militar y la lealtad de un grupo de seguidores que confiaban en él. Paradójicamente, el mismo hombre que fue rechazado y expulsado por sus hermanos y por la sociedad de Galaad sería llamado años después por los mismos que lo habían despreciado. Cuando una grave amenaza militar se cernió sobre Galaad en forma de una invasión por parte de los amonitas, los ancianos de Galaad se encontraron en una situación desesperada, sin un líder capaz de hacer frente al enemigo. En su angustia, recordaron a Jefté, cuya reputación como guerrero valiente y líder capaz había llegado hasta ellos. Humillándose, los ancianos de Galaad buscaron a Jefté en la tierra de Tob, donde se había refugiado con sus hombres. Le rogaron que regresara y se pusiera al frente de sus ejércitos para luchar contra los amonitas y librar a Galaad de su opresión. Jefté, recordando el trato injusto que había recibido de ellos, inicialmente se mostró escéptico y les reprochó su anterior rechazo. Sin embargo, ante la insistencia de los ancianos y la urgencia de la situación, finalmente accedió a liderarlos, pero con una condición:
que si Dios le daba la victoria sobre los amonitas, él sería reconocido como su gobernante. Los ancianos de Galaad aceptaron este acuerdo, sellando así el destino de Jefté y marcando el inicio de su trágica historia. Antes de enfrentarse en batalla contra los amonitas, Jefté, siendo un hombre consciente de la importancia de buscar la guía divina, intentó resolver el conflicto por medios pacíficos. Envió mensajeros al rey de los amonitas para comprender las razones de su agresión y para buscar una solución diplomática que evitara el derramamiento de sangre. Jefté argumentó basándose en la historia de la ocupación de la tierra, afirmando que Israel no había tomado territorio que perteneciera legítimamente a los amonitas. Sin embargo, el rey de los amonitas se mostró inflexible y rechazó la propuesta de Jefté, insistiendo en su derecho a reclamar la tierra que, según él, había sido tomada por Israel a los amorreos. Viendo que la negociación no daría frutos y que la guerra era inevitable, el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, fortaleciéndolo y preparándolo para la batalla que se avecinaba. En este momento crucial, Jefté hizo un voto solemne a Jehová, un juramento que tendría consecuencias trágicas e imprevistas. Prometió que si Dios le entregaba a los amonitas en sus manos y le concedía la victoria, entonces él ofrecería en holocausto a Jehová lo primero que saliera de las puertas de su casa para recibirlo cuando regresara victorioso de la batalla. Este tipo de voto, aunque no ordenado específicamente en la ley mosaica, era una práctica que se daba en la época, aunque con connotaciones que a menudo reflejaban influencias de las culturas circundantes. Con la confianza de que Dios cumpliría su parte del trato y le daría la victoria, Jefté reunió a su ejército y se enfrentó a los amonitas en batalla. El Señor respondió a su fe y a su liderazgo, otorgándole una victoria decisiva sobre sus enemigos. Los amonitas fueron completamente derrotados y Jefté regresó a su casa en Mizpa lleno de alegría y gratitud por el favor divino. Sin embargo, la alegría de su victoria pronto se tornó en una profunda angustia y desesperación. Cuando Jefté se acercaba a su casa, la primera persona que salió a recibirlo con danzas y panderos fue su única hija, una joven a la que amaba profundamente y que era la alegría de su vida. En ese instante, Jefté comprendió la terrible implicación de su voto. La reacción de Jefté fue de profundo dolor y consternación. Rasgó sus vestidos en señal de duelo y exclamó: «¡Ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque yo he empeñado mi palabra a Jehová, y no podré retractarme». Su voto, hecho en un momento de necesidad y fervor, ahora lo colocaba ante una decisión inimaginablemente cruel. Su hija, al enterarse del voto que su padre había hecho, demostró una notable fortaleza y sumisión a la voluntad de Dios. Le dijo a su padre: «Padre mío, si has empeñado tu palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová te ha concedido venganza de tus enemigos los amonitas». Sin embargo, le pidió a su padre un plazo de 2 meses para poder ir a los montes y llorar su virginidad con sus compañeras, ya que al ser ofrecida en holocausto no podría casarse ni tener hijos, lo cual era considerado una gran pérdida en la sociedad israelita. Jefté accedió a la petición de su hija y la dejó ir por 2 meses. Pasado ese tiempo, el relato bíblico nos dice en Jueces 11:39: «Y después de los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo con ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón». El versículo siguiente añade: «De ahí vino la costumbre en Israel de que cada año iban las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita, 4 días al año». Aquí es donde surge la gran pregunta y el debate que ha perdurado durante siglos. ¿Realmente Jefté sacrificó físicamente a su hija en holocausto? El texto dice que hizo con ella conforme al voto,
y el voto era ofrecer en holocausto lo primero que saliera de su casa. Esto parecería indicar un sacrificio humano. Sin embargo, el texto no dice explícitamente que la mató. La frase «y ella nunca conoció varón» ha llevado a algunos estudiosos a creer que la hija de Jefté no fue sacrificada físicamente, sino que fue dedicada como virgen al servicio de Dios de por vida, una especie de monja antigua que nunca se casó ni tuvo descendencia. El lamento anual de las jóvenes de Israel podría interpretarse como un duelo por su virginidad perdida y por la imposibilidad de formar una familia. La falta de una declaración explícita sobre la muerte de la hija de Jefté en el texto bíblico es un punto clave en este debate. Algunos argumentan que si realmente hubiera sido sacrificada, el texto lo habría indicado claramente, como sucede en otros relatos de sacrificios en la Biblia. Además, la ley mosaica prohibía explícitamente el sacrificio humano, por lo que la idea de que un líder de Israel, aunque fuera de origen marginal, llevara a cabo tal acto ha sido cuestionada por muchos. Para entender mejor la posible interpretación de este relato, es útil compararlo con otra historia bíblica de un padre y un sacrificio, la historia de Abraham e Isaac. En Génesis 22, Dios le pide a Abraham que ofrezca a su único hijo Isaac en holocausto. Abraham, con profundo dolor pero con obediencia, lleva a Isaac al monte Moria y lo coloca sobre el altar, listo para sacrificarlo. Sin embargo, en el último momento, un ángel del Señor interviene y detiene la mano de Abraham, proveyendo un carnero para ser sacrificado en lugar de Isaac. El contraste entre ambas historias es sorprendente y significativo. Tanto Abraham como Jefté se enfrentan a la perspectiva de sacrificar a su único hijo o hija. Ambos actos son en respuesta a una orden divina, en el caso de Abraham, o a un voto hecho a Dios, en el caso de Jefté. Sin embargo, la diferencia crucial radica en la intervención de Dios. En el caso de Abraham, Dios detiene el sacrificio, mostrando su provisión y reafirmando su promesa. En el caso de Jefté, Dios guarda silencio. No hay intervención divina para detener el sacrificio, al menos según la interpretación más literal del texto. Este silencio de Dios en la historia de Jefté ha llevado a muchas reflexiones teológicas. ¿Por qué Dios intervino para salvar a Isaac pero no a la hija de Jefté? ¿Fue el voto de Jefté un acto de fe genuina o una muestra de influencia de las prácticas cananeas? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles y continúan generando debate entre los estudiosos de la Biblia. Es importante recordar que el sacrificio humano era una práctica común entre los pueblos vecinos de Israel, como los amonitas y los moabitas, precisamente los enemigos contra los que Jefté luchó. Estos pueblos ofrecían a sus dioses, como Moloc, sacrificios humanos, a menudo de sus propios hijos, con la creencia de que así obtendrían su favor y bendición. La pregunta que surge entonces es si Jefté, a pesar de ser un israelita, pudo haber estado influenciado por estas costumbres paganas. ¿Acaso Jefté imitó esas prácticas comunes en el mundo cananeo que lo rodeaba, pensando que así agradaría a Jehová y aseguraría su victoria? Su voto de ofrecer en holocausto lo primero que saliera de su casa parece reflejar una mentalidad más cercana a las prácticas rituales de las culturas vecinas que a las enseñanzas específicas de la ley de Moisés sobre los sacrificios de animales. Si Jefté realmente llevó a cabo un sacrificio humano, esto plantearía serias preguntas sobre su comprensión de la voluntad de Dios y sobre la influencia de las prácticas paganas en su fe. Sin embargo, como mencionamos antes, la ambigüedad del texto bíblico deja abierta la posibilidad de que el holocausto al que se refiere el voto no fuera necesariamente un sacrificio de muerte, sino una dedicación perpetua al servicio de Dios, implicando la renuncia al matrimonio y a la posibilidad de tener descendencia. Independientemente de la interpretación que se dé al cumplimiento del voto de Jefté, la historia de su hija
es profundamente conmovedora. Su disposición a aceptar el destino que le impuso el voto de su padre, aunque trágico para ella, muestra una gran fortaleza y un sentido de honor hacia el compromiso que su padre había hecho con Dios. El hecho de que las jóvenes de Israel la lloraran cada año durante 4 días se convirtió en una tradición que perduró en la memoria del pueblo, recordando el sacrificio de esta joven y las complejas implicaciones del voto de su padre. La historia de Jefté y su hija nos invita a reflexionar sobre la seriedad de nuestros votos y promesas, especialmente aquellos que hacemos a Dios. Nos recuerda que nuestras palabras tienen poder y que debemos considerar cuidadosamente las posibles consecuencias de nuestros compromisos. También nos plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza de la obediencia, la voluntad de Dios y el misterio de su silencio en momentos de gran sufrimiento. La ambigüedad que rodea el sacrificio de la hija de Jefté sigue siendo un eco de las complejidades de la fe y de la interpretación de las Escrituras, un recordatorio de que la Biblia, aunque palabra de Dios, también es un texto que requiere discernimiento y humildad en su comprensión. Así llegamos al final de esta profunda exploración de la historia de Jefté y el voto que cambió para siempre la vida de su hija. Su relato nos confronta con la seriedad de nuestros compromisos y el peso de nuestras palabras. Si esta historia te ha hecho reflexionar, si te ha generado preguntas o si simplemente te ha parecido interesante, te invito a que nos dejes un comentario. ¿Qué piensas sobre el voto de Jefté? ¿Crees que realmente sacrificó a su hija o que la dedicó al servicio de Dios? Nos encantaría leer tu opinión y generar un debate respetuoso en la sección de comentarios. Y si este video te ha sido de bendición o te ha resultado informativo, por favor, considera darle un me gusta para que llegue a más personas interesadas en las historias de la Biblia. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte futuras exploraciones de relatos bíblicos fascinantes y llenos de significado. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido como este.